¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? Cambiar la Constitución ha sido un tema muy puesto, por lo menos, si no en el debate, en la agenda política, especialmente por el gobierno que está en funciones, liderado por el señor Castillo. Cambiar la Constitución. Cuando se pregunta ¿para qué? ¿Por qué? Ahí aparecen los silencios o los lugares comunes, ¿no? Para mejorar la educación, para mejorar la salud, para que haya más empleos. ¿Cómo? No sé cómo la Constitución puede generar eso. Pero en suma, se trata del uso de este elemento expectaticio para generar en una población que en algún momento cree eso, ¿no? Que cambiando la Constitución se van a resolver sus principales problemas. Pero yo quiero proponer en este video que si realmente leemos la Constitución vigente en el Perú, tal vez, más que discutir de cambiarla, y menos cambiarla totalmente, como dicen algunos, sin mayor fundamento, lo que hay que hacer es cumplirla. Tal vez a algunos de ustedes no les parezca lo que estoy diciendo, pero mi ánimo es producir un debate serio, alturado, serio, sobre este tema. Que digo que hay que cumplirla. Que es, claro, bien fácil decir la Constitución que se generó durante la dictadura no puede seguir siendo la Constitución de un gobierno democrático. Y efectivamente esta Constitución se hizo el año 93, ¿verdad? Y se hizo en el marco de un autogolpe que fue el 92. Pero la Constitución se aprobó no de facto por el presidente de entonces, sino por un Congreso Constituyente que fue elegido. Y además, el documento que aprobó ese Congreso Constituyente, ¿no? Fue sometido a un referéndum donde ganó el aprobarla. Así que tan dictatorial no es su origen. Pero además dicen sí, hay que cambiarla porque ha demostrado que no funciona. No creo, porque si nos vamos a algunos indicadores económicos de los últimos 20 o 30 años, los niveles de crecimiento y de disminución de la pobreza que se han producido en el Perú son tangibles, concretos y son resultados positivos que nadie puede negar. Que no se completó ese proceso todavía con una parte de la pobreza bajó del 54,3% al 20%, 34 puntos. Y no va a cero, claro, porque tenemos que seguir creciendo para lograrlo y porque el Estado tiene que hacer su tarea. Pero eso fue un proceso y un indicador que no puede mostrar otro país de América Latina. Entonces también hay mucha demagogia en este asunto, ¿no? La Constitución representa el modelo neoliberal, ¿no? Y solo piensan en la economía de libre mercado. Falso también. Hasta los propios defensores de la Constitución a veces no tienen los argumentos suficientes para explicar esto bien. Artículo 58 de la Constitución vigente, que por cierto además ha sido reformada en muchos artículos en todos estos años y ya no es la Constitución del 93 tal cual se aprobó, ¿no? El artículo 58, que está en el título tercero, sobre el régimen económico, dice así, lo voy a leer textualmente. La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de la promoción del empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. Fin del artículo. En ningún momento dice que la economía peruana es una economía de libre mercado. Así que, ¿dónde está la crítica? ¿Es que se está aplicando una economía de libre mercado? Tampoco es cierto. Es una economía con muchas interferencias, con mercados fragmentados, con situaciones de no competencia en muchos sectores, con tamaños muy pequeñitos en muchos sectores, digamos, económicos. Entonces, en realidad, no es propiamente una economía de libre mercado. ¿Es una economía social de mercado? Tampoco. ¿Qué es una economía social de mercado? Aquella donde el mercado es el que tiene la tarea de promover la riqueza, de generar la riqueza, a través del juego de la oferta y la demanda y la libre determinación de los precios, a través de la inversión privada que entra basada en la confianza y genera los empleos y genera el crecimiento productivo que se necesita para lograr ese proceso sostenido. ¿Ahí termina la cosa? No.
La economía social de mercado dice, eso está muy bien, ahí terminaría la economía de libre mercado, pero no. En nuestro artículo 58, que no se cumple y que hay que hacerlo cumplir, ¿no? Dice, el mercado es libre y se ejerce en una economía social de mercado. Quiere decir que el mercado es el motor de la economía. El Estado no debe meterse con el mercado a tratar de hacer de mercado, porque eso ya se ha demostrado históricamente aquí y allá que no funciona, aunque algunos tercamente, con poca lectura y poco conocimiento del mundo, siguen insistiendo tercamente en algo que ya se demostró que no funciona. Me refiero a grupos radicales de izquierda y a algunos intelectuales por ahí que no sé qué leen porque siguen con esos planteamientos ideológicamente ya desfasados, ¿no? Entonces, el mercado es una realidad. Ahora, el mercado no lo es todo. Ahí viene el matiz. Entonces, ¿quién tiene que encargarse de la generación de riqueza? ¿El Estado o el mercado con la inversión privada? Claramente el mercado con la inversión privada. Y esa riqueza tiene que generar empleos, ingresos sólidos para quienes participan de la producción e impuestos para que el Estado tenga ingresos y con esos ingresos pueda trabajar con los que no están participando en la actividad económica por falta de educación, por ser muy pobres o por estar muy aislados geográficamente. Una economía social de mercado es una economía donde el mercado es el motor de la economía, que el generador de la riqueza con la inversión privada, el libre juego de la oferta y la demanda y los precios como determinante del factor de escasez, pero el Estado está ahí acostadito, no para reemplazar al mercado, no para hacer la tarea de la inversión privada, que no la puede hacer, con la justa se hace la suya, sino para hacer su tarea. ¿Y cuál es la tarea del Estado? Irrenunciable, ¿no? Así funciona Alemania, que es economía social de mercado. Así funciona Austria. Así funciona Suecia, que son países exitosos de economía social de mercado. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir aquí? Lo que tiene que ocurrir aquí es que el Estado tiene que cumplir su tarea. Su tarea consiste, en primer lugar, en proveer los bienes públicos. Aquellos bienes que no va a poder generar el mercado, porque no le son rentables, pero el Estado no le interesa la rentabilidad, le interesa el nivel de vida de las personas, la vida de las personas, la salud de las personas, la educación de las personas, la seguridad de las personas. Eso no puede estar en el libre juego de la oferta y la demanda. Y eso está escrito y está aplicado en otros países con éxito. Entonces el Estado tiene que proveer bienes públicos de calidad, con buena eficiencia, directamente al servicio del ciudadano, sin importar si es rico o pobre, sin importar si es de tal o cual condición social, tiene que atender ese tema, pero principalmente, lógicamente, para los que están necesitando más, porque están en los lugares de mayor pobreza y de mayor necesidad. Entonces, el Estado, ¿qué tiene que dar? Primero, educación pública de calidad. ¿Cómo está la educación pública en el Perú? Muy mal. Segundo, tiene que dar salud pública de calidad. ¿Cómo está la salud pública en este momento? No hablemos de la pandemia, hablemos de la salud pública en los últimos 20 o 30 años. Muy mal. El Estado no cumple esa tarea, no hace la tarea preventiva, no trabaja para lograr una salud pública a nivel nacional con todos los peruanos que permita prevenir antes que curar, ya muchas veces tardíamente. Educación pública, salud pública, seguridad ciudadana, ¿cómo está? Mal, ¿no? Una policía que es sobrepasada por la delincuencia y un Estado que no tiene capacidad de fortalecer esa policía y de crear las condiciones para el desarrollo de educación en valores y otros elementos que permitan darle caldo de cultivo a la generación de nuevos delincuentes. Educación de calidad, salud de calidad, seguridad ciudadana, justicia. Voy a decir algo redundante, justicia que sea justa. ¿Cómo es eso? Claro, una justicia que sea oportuna, una justicia que sea predecible, que quien tiene la culpa sea castigado y quien tiene la razón se le dé esta razón. Una justicia que no esté en función del poder ni del dinero, sino esté en función de la justicia. Y además, una infraestructura básica disponible para todos, sin importar si tienen o no dinero, sin importar si pagan o no impuestos, simplemente por su condición de ciudadanos peruanos. Red de agua y desagüe, red de wifi, carreteras básicas, caminos de penetración, infraestructura de comunicaciones, etc. Esa es la tarea del Estado en cuanto a los bienes públicos. Esa tarea no la puede hacer el mercado, no la va a hacer el mercado.
Entonces, así como el Estado no debe meterse con la inversión privada porque no sabe hacer eso, ni es su tarea, tampoco pidámosle al mercado que haga las tareas de Estado haciendo colegios, salud pública y wifi gratuito o subsidiado. Pero ahí no acaba la tarea del Estado. Con los recursos que dispone, producto de los impuestos principalmente, no solo tiene que proveer los bienes públicos que el mercado no da, sino que tiene que actuar como regulador eficiente y oportuno cuando el mercado abusa con un monopolio, con un oligopolio, con un abuso de posición dominante, con una información privilegiada en contra de los consumidores. Y tiene que regular, no estatizar ni pretender hacer cosas que ya se demostró que no funcionan. Regular significa tener la información y la capacidad de gestión y técnica y humana de decirle a la empresa que está abusando de su posición: empresa, estamos detectando, si sigues así, te vamos a multar, si sigues así, te vamos a sancionar, tú no puedes abusar de tu posición. Junto con los bienes públicos y la regulación, la otra tarea, como digo, es la infraestructura básica de los aspectos fundamentales que tienen que ver con la población, sobre todo con la población más pobre. Y entonces, mercado y Estado conforman en un complemento natural y fundamental, no en una competencia, en un complemento, la tarea de desarrollar la economía social de mercado. Si a eso le agregamos a la civilidad, a la ciudadanía organizada, entonces tendremos un complemento mucho más poderoso para la seguridad, para la salud, para la educación, porque la población participará en la organización, en la prevención, en el diseño de sus programas, de sus propuestas, de sus políticas, y los resultados serán muchísimo más beneficiosos. Entonces, hay que seguir hablando así en forma genérica y demagógica de un cambio de constitución para bien sabe qué, o hay que cumplir por lo menos este artículo de la Constitución y hacerlo de tal manera que justamente la Constitución ayude a que se den las condiciones de un crecimiento con inversión, con estabilidad, con confianza, pero también con menor pobreza, menor desigualdad, porque se está haciendo la tarea que corresponde hacer a cada quien. El mercado, su tarea, generación de riqueza, de inversión privada, de empleo; el Estado, su tarea, provisión de bienes públicos, regulación de los abusos y construcción de infraestructura básica. Ahí está el tema. ¿Es difícil de entenderlo? Por favor, si vamos a discutir de estos temas, documentense, lean. Me refiero a los políticos que hablan de este tema. Y por favor, cuando lean y se documenten, vayan a discutir, pero no empiecen a decir generalidades y menos cosas que definitivamente rayan ya en la, vamos a decir, en la irresponsabilidad, porque claramente cualquier persona puede, con un poquito de estudio y de investigación, darse cuenta que es una posición que no es real, que es demagógica y que no está ayudando al país. Economía social de mercado. ¿Por qué no discutimos eso? Cumplir la Constitución antes que cambiarla. Gracias.